La triste vida y el trágico final de Jaime Blanch. Jaime Blanch fue, durante décadas, un rostro familiar para millones de españoles. Desde sus primeros pasos en el teatro hasta sus papeles más memorables en la televisión, su presencia irradiaba talento, profesionalismo y una sensibilidad que calaba en el alma. Sin embargo, detrás de las cámaras, lejos del maquillaje y los aplausos, se escondía un hombre herido. Un ser humano que, como tantos otros, cargaba cicatrices invisibles que ni la fama ni el éxito pudieron borrar. Nació en Madrid en 1940, en una España de posguerra que apenas empezaba a recomponerse. Desde niño mostró una inclinación natural hacia la interpretación. Mientras otros jugaban a las canicas o al fútbol en la calle, él recitaba líneas frente al espejo o imitaba a los actores del Nodo. Su familia, humilde y trabajadora, no entendía del todo su vocación, pero tampoco se lo impidió. Con apenas 10 años ya estaba sobre los escenarios, y a los 15 debutó en el cine. Fue precoz, sí, pero también profundamente sensible. Esa sensibilidad, con el tiempo, se convertiría en su fuerza, y en su maldición. Durante los años 60 y 70, Jaime vivió lo que muchos llamarían una época dorada. Rodó películas, participó en producciones teatrales importantes, y se convirtió en un habitual de la televisión pública. La gente lo reconocía en la calle, lo admiraba, lo quería. Pero él nunca terminó de sentirse parte del todo. Siempre estaba un poco al margen, como si el éxito no terminara de llenarle, como si algo faltara. Se enamoró profundamente en su juventud. Una mujer que fue su compañera durante más de 20 años. Juntos compartieron alegrías, sinsabores, y también el dolor de no poder tener hijos. Ese vacío fue una herida que nunca cicatrizó. Aunque adoptaron un perro al que trataron como un hijo, Jaime siempre sintió que algo le fue negado por el destino. El declive llegó lentamente, como suele ocurrir en estas historias. No hubo un gran escándalo, ni una caída abrupta. Simplemente, dejaron de llamarlo. Los papeles se hicieron más escasos, las ofertas menos interesantes. De vez en cuando aparecía en algún episodio suelto de una serie, o daba entrevistas nostálgicas. Pero el teléfono sonaba cada vez menos. Y el silencio, en una casa antes llena de guiones y ensayos, se volvió ensordecedor. La muerte de su compañera fue el golpe definitivo. Ella falleció tras una larga enfermedad, y Jaime quedó completamente solo. Se cerró al mundo. Rechazó propuestas, canceló encuentros, dejó de contestar llamadas. Sus amigos de toda la vida, los pocos que quedaban, intentaron acercarse, pero él se alejaba más y más. Pasaba los días leyendo, caminando por el parque, hablando con su perro, que ya también envejecía. La tristeza se instaló en él como una niebla perpetua. A veces lo reconocían en el supermercado. Usted es Jaime Blanch, ¿verdad? Él sonreía, educado, pero sus ojos ya no brillaban como antes. Agradecía el cariño, pero en cuanto podía se marchaba sin hacer ruido. No buscaba protagonismo. Solo quería que lo dejaran en paz con sus recuerdos. Hubo intentos de homenajearle. Premios honoríficos, ciclos de cine, entrevistas para programas especiales. Él asistía, por compromiso más que por entusiasmo. Hablaba de sus años jóvenes, de sus compañeros ya fallecidos, de lo que significaba ser actor en una España que cambiaba demasiado rápido. Sus palabras eran siempre medidas, pero cargadas de melancolía. A veces dejaba caer frases como, no me reconozco en este mundo o eco de menos la pausa de antes, la profundidad de las cosas. En los últimos años su salud se deterioró. Problemas de movilidad, pérdidas de memoria ocasionales, y una soledad crónica que minaba sus defensas. Fue ingresado en una residencia discreta, lejos del centro de la ciudad. Allí pasó sus últimos meses, cuidado por profesionales que lo respetaban pero que no sabían del todo quién era. Él les hablaba de teatro, de cine, de actores que ya nadie recordaba. Les recitaba monólogos en voz baja.
A veces se quedaba mirando por la ventana durante horas, perdido en otro tiempo. Su muerte fue tranquila. Una mañana de otoño, mientras dormía, su corazón dijo basta. No hubo titulares escandalosos ni portadas en las revistas. Solo una nota discreta en la prensa cultural, y unos cuantos mensajes de compañeros que aún le recordaban con cariño. Su funeral fue íntimo. Unas pocas personas, un ramo de flores, y una urna con sus cenizas. No pidió nada más. Solo quería descansar en silencio. Hoy, al mirar atrás, uno no puede evitar sentir una profunda tristeza por la vida de Jaime Blanch. Un actor brillante, sí, pero también un hombre frágil, marcado por ausencias, por el olvido y por un mundo que le dio mucho, pero que también le arrebató más de lo que imaginamos. Quizás esa es la paradoja de los artistas, iluminan la vida de los demás, mientras las sombras se acumulan en la suya. Jaime vivió para los demás, para el arte, para la emoción. Y murió como vivió sus últimos años, en silencio, con dignidad, pero con una nostalgia que se notaba incluso en su respirar. Quienes le conocieron de verdad saben que su historia no fue una tragedia en el sentido teatral, sino una lección sobre lo efímero del aplauso. Sobre lo importante que es amar, cuidar, y mantenerse cerca de los nuestros antes de que sea tarde. Porque todos, tarde o temprano, envejecemos. Y lo único que puede salvarnos del olvido es el recuerdo sincero de quienes fuimos. Jaime Blanch ya no está. Pero mientras alguien lo recuerde con una lágrima o una sonrisa, su luz seguirá viva. Y eso, quizá, sea el verdadero final feliz.